Hola, vamos a resolver hoy algunas de las actividades que están planteadas en la página 14 del apunte para este año del módulo 2. Aquí se nos invita a explorar algunos criterios de congruencia de triángulos. Para esto se nos pide que construyamos en GeoGebra, también lo pueden hacer manualmente, pero bueno, utilizaremos el software para esto, que construyamos para cada uno de los ítems dados dos triángulos sí que no sean congruentes. Vamos entonces a comenzar con la primera actividad, donde se nos pide que un lado de esos triángulos, de cada uno de esos triángulos, mida 7 centímetros. Bueno, vamos a ir a la ventana del software GeoGebra, vamos a maximizar. Por defecto nos aparece la vista algebraica, que en este caso no la vamos a usar. Y aparece una cuadrícula y los ejes de coordenada. Entonces, con un clic derecho del mouse, vamos a hacer, fíjense, acá están resaltados ejes y cuadrícula. Cuando hacemos un clic en ejes, salió en cuadrícula, entonces tenemos la hoja en blanco. ¿Sí? Es más fácil analizar la construcción. Vamos a comenzar construyendo el triángulo equilátero, ¿sí? Donde uno de los lados va a medir 7 centímetros, pero en consecuencia todos sus lados medirán eso. Para comenzar, vamos a trazar un segmento, siendo que conocemos la longitud de ese lado. Para la construcción de segmento vamos a optar por la tercera ventana de iconos y vamos a ver que hay dos opciones de segmento. Una es segmento, pero esta opción se usa cuando tenemos dos puntos y queremos trazar el segmento que los une o que los tiene como extremos. Y en este caso nosotros vamos a usar la tercera opción, que dice segmento de longitud dada. Vamos entonces a marcar el primer punto del segmento y vamos a marcar que nuestra longitud es de 7 centímetros. Aquí tenemos el segmento. Hay una opción en este icono que es la que nos permite medir la distancia entre dos puntos. Lo que voy a hacer es marcarles a ustedes la medida del segmento, así van comprobando que no se modifica en la construcción. Ahora tenemos que construir otro lado de 7 centímetros de lado. Entonces lo que voy a hacer es construir otro segmento, ¿sí? Le voy a poner el vértice en A y otra longitud de 7 centímetros. Bueno, me construyó el segmento sobre el que tenía dado. Entonces con esta opción de la flecha que elegí mueve, voy a hacer un clic sobre el punto B y aquí tengo otro segmento que también mide 7 centímetros. Lo voy a corroborar, 7 centímetros. El tema es que este lado, el ángulo, ¿sí? El valor del ángulo de A, deberíamos saberlo nosotros y poder construirlo. Pero si no queremos usar ángulo y queremos saber dónde estaría o dónde deberíamos posicionar este segundo lado. Si ustedes vieron, yo estuve deslizando el segmento y no cambia la medida. Siempre se conserva una medida de 7 unidades. Con esta opción de desplaza vista podemos acomodar nuestro dibujo. Tendríamos que ver dónde tendría que estar este lado. Podría estar en todas estas posiciones. Podría estar aquí. Fíjense que si nosotros rotamos sobre el punto A, tendríamos que usar la definición de circunferencia para ver todos los posibles lugares donde puede estar el tercer vértice del triángulo. Y es lo que vamos a hacer. Voy a borrar este segmento y vamos a construir una circunferencia. Una circunferencia con centro y conocido el radio, porque sabemos que el radio es 7. El centro en A y el radio es 7. ¿Qué nos permite esta circunferencia? Con esta circunferencia, nosotros cualquier punto que elijamos de ella, vamos a saber que está a 7 centímetros del vértice A. Entonces, ¿sí? El tercer vértice podría estar en cualquiera de estos puntos. Bueno, vamos entonces a hacer otra circunferencia porque entonces el primer segmento, el segundo lado podría ir de A hasta cualquiera de estos puntos. Nos faltaría ubicar dónde estaría el tercer lado, ¿sí? Que comenzaría en B, ¿en qué punto? Para eso también necesitamos trazar una circunferencia, esta vez con centro en B, que mida 7 centímetros. Cualquier punto de la circunferencia B
que vamos a hacer la otra trama, cualquier punto de esta circunferencia está a 7 centímetros de B. Ahora, tendríamos que ubicar el tercer vértice en un punto que está a 7 centímetros de A y de B. Ese punto es la intersección de la circunferencia. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos, este punto, está a 7 centímetros del punto B por pertenecer a la circunferencia de centro B, pero también pertenece a la circunferencia del centro A, entonces cumple la misma condición. Lo que vamos a hacer es marcar la intersección de las dos circunferencias. Las circunferencias se intersecan en este punto y en este. Tenemos dos puntos. Nosotros podemos elegir cualquiera para trazar el triángulo. Ya sabemos que el tercer vértice está aquí. Entonces construimos el triángulo, ¿sí? Haciendo un clic en cada vértice y cerrándolo. De esta manera nos quedó construido el triángulo de 7 centímetros de lado. Para que ustedes no tengan duda, voy a medir a todos los lados y nos queda entonces un triángulo equilátero de 7 centímetros de lado. ¿Sí? Podemos deslizar, podemos mover los vértices A y B y el triángulo se mantiene. Voy a elegir la circunferencia con centro en B. ¿Sí? Logro que se marque un color más grueso y con un clic derecho le voy a poner ocultar, objeto visible. Y aquí también objeto visible, así solo observamos el triángulo. Bueno, ya tenemos uno de los triángulos donde uno de sus lados mide 7 centímetros. Ahora vamos a construir otro triángulo distinto a este. Entonces dijimos que íbamos a hacer un triángulo rectángulo, donde uno de los catetos medirá 7. Para esto volvemos a la opción que aparece en el tercer icono, que es segmento dada la longitud. ¿Sí? Este segmento y 7 centímetros. Podemos seguir en elegir mover y empezar a trazar desde un lado que no sea paralelo a la pantalla, al renglón de la pantalla. Bueno, un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer es trazar, podemos elegir trazar un ángulo de 90 grados o trazar una recta perpendicular a este segmento que pase por este punto y así nos quedará a nosotros el lado perpendicular. Si vamos a esta opción, veremos que no tenemos la opción recta perpendicular, pero sí lo tenemos en la cuarta, en el cuarto icono. Vamos a elegir entonces, trazar una recta perpendicular a este segmento. Siempre cuando no sabemos cómo usar el icono, si apoyamos el mouse sobre él, nos dice que en este caso será una recta perpendicular, conocido un punto a un segmento, o un punto y un vector, o una recta o semirecta. Tenemos el punto, nosotros queremos una recta perpendicular en este punto a este segmento. Entonces, ¿sí? Marqué en este punto a este segmento y construimos la recta perpendicular. Cualquier punto de esta recta, ¿sí? Va a determinar un ángulo. Cualquier punto que elijamos, al estar en la recta perpendicular, me va a asegurar que el lado que yo determine con él sea perpendicular al que armamos primero. Lo que voy a hacer es marcar un punto, pero voy a marcar un punto en el objeto, en este caso en la recta, ¿sí? Entonces, ustedes ven, si nosotros movemos el lado, también se mueve la recta y por lo tanto el punto. Y se mantiene en este caso perpendicular. Voy a trazar ahí. Y entonces yo ya tengo acá los tres vértices de mi triángulo. Voy a ir a polígono. Voy a empezar a marcar el triángulo en este vértice, segundo vértice, tercer vértice y volvemos a marcar en el primer vértice. De esta manera hemos construido un triángulo rectángulo. Vamos a hacer invisible el objeto y podemos observar que hemos construido dos triángulos donde uno de sus lados mide 7 centímetros y no son congruentes. ¿Sí? Así medimos la medida de los otros dos lados. Movemos, ¿sí? Nuestros triángulos y no